Dicen que el miedo más profundo no nace de lo que vemos, sino de lo que intuimos bajo nuestros pies. Y cuando un grupo de arqueólogos, acostumbrados a desenterrar vestigios milenarios, confiesa abiertamente haber sentido pánico en mitad de una excavación en Yucatán, entonces sabemos que lo encontrado allí no pertenece a la rutina de la ciencia, sino al territorio oscuro, donde los mitos, por un instante, parecen respirar. Eschi Helatu revela por primera vez los detalles completos de aquello que emergió desde las entrañas de la Tierra, un hallazgo que desafía lo que creíamos entender sobre la civilización maya y sobre lo que pudo haber habitado este mundo mucho antes que ellos, en el corazón selvático de Yucatán, donde la humedad se aferra a la piel como una segunda sombra, y el eco de aves invisibles atraviesa la espesura. Un equipo interdisciplinario de arqueólogos llevaba semanas trabajando en un asentamiento recién identificado gracias a un escaneo LIDAR. El patrón geométrico que aparecía bajo el dosel del bosque no coincidía con nada registrado previamente. No era una pirámide, ni un palacio, ni un sistema agrícola conocido. Su forma, profundamente simétrica, sugería algo antiguo, demasiado antiguo, incluso para los estándares mayas. El sitio empezó a revelar su primera anomalía apenas se retiró la capa superficial de tierra. Bajo la hojarasca apareció una serie de piedras talladas, con una precisión extraordinaria, formando un corredor estrecho, orientado directamente hacia el oeste, como si señalara la ruta de un sol que ya no existe. Las marcas en la superficie tenían un patrón serpenteante, pero no imitaban a la serpiente emplumada ni a ninguna deidad conocida. Era un símbolo distinto, casi hipnótico, que parecía ondular, incluso cuando se le observaba inmóvil. Había algo inquietante en esa roca. Los investigadores la tocaban con respeto, pero también con el presentimiento de que no estaban ante un simple fragmento arquitectónico, sino ante un umbral. Mientras avanzaban, el corredor se profundizaba hacia un vacío soterrado. Los sensores indicaban la presencia de una estructura hueca a 10 metros de profundidad, pero no había entradas visibles en el patrón habitual de un templo o cámara ritual. Era un pasaje sellado, completamente oculto, como si los constructores hubieran deseado enterrarlo para siempre. Y fue allí, en ese punto exacto, donde los arqueólogos empezaron a registrar anomalías, cambios repentinos de temperatura, fallos simultáneos en los equipos electrónicos y una vibración tenue, perceptible, más en los huesos que en los oídos. Sin embargo, la ciencia exige avanzar. Con extremo cuidado, se retiró una losa que cubría la parte final del corredor, y detrás de ella emergió la abertura de un túnel inclinado, tallado en piedra negra. No era basalto, ni obsidiana, ni ninguno de los materiales locales. A simple vista, la superficie parecía absorber la luz. Era una oscuridad demasiado perfecta, demasiado profunda, como si aquella piedra no solo careciera de reflejo, sino que pareciera hostil a la idea misma de ser iluminada. Una arqueóloga joven, especialista en iconografía preclásica, fue la primera en descender. Su voz tembló a través del intercomunicador cuando describió lo que veía en las paredes. No son lisas. Están respirando. Hubo un silencio general. Pensaron que estaba exagerando, o que la luz de su linterna creaba ilusiones en la piedra. Pero al bajar el resto del equipo, cada uno sintió la misma impresión. La roca parecía moverse, como si pequeños pliegues se dilataran y contrajeran en un ritmo imperceptible. Al tocarla, estaba fría, demasiado fría para estar en un ambiente sofocante como aquel. El túnel desembocaba en una cámara elíptica. El techo era bajo y tenía un relieve que mostraba a figuras humanas rodeadas por formas serpentinas que no podían identificarse con animales reales. No eran serpientes, no eran anguilas, no eran dragones mesoamericanos, eran otra cosa, algo con extremidades múltiples, enrolladas sobre sí mismas, algo que parecía surgir del agua
del cielo y de la tierra al mismo tiempo. Un arqueólogo veterano, con más de 30 años de experiencia, murmuró que nunca había visto nada parecido. Y fue entonces cuando encontraron el altar. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de la misma piedra negra, había un disco. No era un disco ceremonial, ni una ofrenda típica. No tenía jade, obsidiana, ni oro. Era un material indeterminado, opaco, con un brillo aceitoso, y sus bordes estaban cubiertos de un patrón que parecía cambiar según el ángulo desde el cual se observaba. El disco estaba intacto, perfectamente conservado, como si hubiese sido colocado allí, no hace siglos, sino hace minutos. Esto no es maya, dijo uno de los expertos en voz baja, ni siquiera es mesoamericano. Cuando intentaron fotografiarlo, las cámaras fallaron. Cuando acercaron sensores para medir su densidad, todo se apagó. Fue como si el objeto emitiera un campo invisible que rechazaba la tecnología. Los arqueólogos comenzaron a sentirse mareados. Algunos reportaron un zumbido grave en los oídos. Otros describieron la sensación de estar siendo observados desde detrás de las paredes. Pero nada los preparó para lo que vino después. Mientras uno de los investigadores trazaba cuidadosamente el contorno del disco con un pincel, la temperatura descendió abruptamente. El aire se volvió pesado, húmedo, como si la cámara estuviera acumulando siglos de respiración retenida. Y entonces, la piedra bajo el disco vibró, apenas perceptible, pero lo suficiente para que todo el equipo retrocediera instintivamente. Un sonido, grave, profundo, cavernoso, emergió desde las paredes. No era un derrumbe, no era el viento, era algo rítmico, algo antiguo, algo que no parecía natural. Las luces parpadearon, y durante un segundo, todos vieron lo mismo. Las figuras serpentinas talladas en la roca, moviéndose. No como un espejismo, no como un efecto de luz, sino como si hubieran despertado de un sueño pétreo. El pánico no fue inmediato, fue progresivo, silencioso, lento, como el horror que se desplaza sigilosamente detrás de un pensamiento racional. Los arqueólogos sabían que estaban ante un descubrimiento monumental, tal vez el más importante de sus carreras, pero también comprendían que había algo profundamente incorrecto en esa cámara, algo que no correspondía a lo humano, algo que no estaba destinado a ser encontrado. Decidieron evacuar. Mientras salían, un ruido seco resonó detrás de ellos. El disco se había movido unos centímetros. Nadie lo tocó. Nadie estaba cerca, simplemente se deslizó, como si respondiera a la presencia humana, como si hubiera despertado. Ya en la superficie, al caer la noche, la selva parecía haberse vuelto más densa. Los sonidos habituales desaparecieron. No había grillos, ni aves, ni el murmullo distante del viento. El silencio era total, absoluto, envolvente. Un silencio que hacía doler los oídos. Algunos sensores colocados cerca de la entrada registraron vibraciones constantes, pero no había movimientos en la tierra. Era como si la cámara respirara allá abajo, latiendo en un ritmo desconocido. Los arqueólogos, por protocolo, informaron a las autoridades y entregaron los datos preliminares. Pero hubo algo que no mencionaron en los reportes oficiales: a la sensación unánime de que el objeto encontrado no era un artefacto, sino un mecanismo, y que ese mecanismo había sido activado. En los días siguientes, 3 miembros del equipo reportaron sueños intensos. Todos describían lo mismo: en un océano negro, ilimitado, sin luna, una estructura ciclópea emergiendo desde su profundidad, y un sonido, un llamado, que parecía provenir desde más allá del tiempo. Despertaban con presión en el pecho, temblando, sudando frío. Uno de ellos renunció al proyecto. Otro pidió traslado inmediato. El tercero dejó de hablar del descubrimiento por completo. La cámara fue sellada, no por razones de seguridad estructural, no por órdenes gubernamentales. Los propios arqueólogos pidieron que se clausurara. Nadie quería volver a descender. Nadie quería volver a escuchar aquel sonido. Nadie quería comprobar si el disco se había movido
aún más. Sin embargo, la historia no termina ahí. Un mes después, un segundo equipo científico fue enviado para realizar un análisis geológico del sitio, antes de que pudiera reanudarse cualquier excavación. Pero cuando revisaron los instrumentos, notaron una anomalía inexplicable. El túnel seguía allí, pero la cámara había cambiado de forma. La estructura elíptica ahora era más amplia, más profunda, como si hubiera crecido, como si se estuviera expandiendo desde adentro. Los registros LIDAR mostraban nuevas cavidades, nuevos corredores, nuevas cámaras secundarias que no estaban ahí semanas antes. El sitio fue declarado restringido. Hasta hoy, la ubicación exacta se mantiene bajo confidencialidad. Los arqueólogos involucrados hablan poco del tema, pero cuando lo hacen, sus voces cargan un peso que no proviene del trabajo académico, sino del miedo. Un miedo que nace de la certeza silenciosa de que algo antiguo, muy antiguo, fue despertado. Algo que no pertenece a la historia conocida. Algo que estuvo sellado por un motivo. Yucatán es tierra de secretos, tierra de dioses, tierra de ecos que no deberían ser escuchados. Pero, desde aquel día, hay un rumor entre quienes conocen la verdad, aunque bajo esa selva inmóvil, algo se está moviendo otra vez.